Doctor José Antonio Frossán Gómez, catedrático de la Universidad de Anáhuac, México, muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y díganos, el proceso electoral que estamos viviendo en la actualidad en México, el más grande de nuestra historia, ¿es también el más importante? Por supuesto que sí, porque como en todo proceso electoral, es fundamental la participación ciudadana. Es fundamental porque estamos decidiendo muchas cosas que se van a trabajar los próximos 6 años, se están definiendo rumbos y se está definiendo también nuestra forma precisamente de involucrarnos en el accionar político de este país. Doctor, menciona usted la participación ciudadana, motor de la democracia. ¿Ve usted en la actualidad por parte de los ciudadanos, del electorado, participación activa en este proceso? Es un fenómeno muy interesante. Ya desde los años 90 se hablaba de una desafección política, es decir, un distanciamiento con las decisiones que se piensan muchas veces que son del gobierno, pero en realidad también son de nosotros, los ciudadanos. Ahora bien, hay muchos elementos para hacernos pensar que realmente los ciudadanos pueden estar trabajando de manera conjunta, de una manera distinta que en los años 90. Como nunca antes tenemos organizaciones no gubernamentales, como nunca antes el proceso electoral va a estar en manos de observadores ciudadanos que tenemos que estar participando, ya sea como funcionarios de casilla o vamos a estar precisamente viendo qué es lo que sucede en el proceso electoral a través de distintas plataformas de observación ciudadana y lo cual nos hace pensar a nosotros que podríamos tener un mejor control de las elecciones. Los ciudadanos tenemos que ser los protagonistas de este proceso electoral. Y para ser protagonistas del proceso electoral, doctor, un voto informado y conforme a esto, ¿usted ve en los debates que se organizan entre los candidatos a la presidencia, entre las y los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿ve usted un ejercicio con el cual los ciudadanos podemos contar con un voto informado? Es un buen ejercicio, pero no es suficiente. Es decir, en el formato mediático que se ha estado utilizando, por supuesto, se aumenta el ritmo con respecto a otros debates, pero es muy importante tener profundización dentro de las ideas, buscar en las distintas plataformas electrónicas qué es lo que está pasando, acercarse a los medios de comunicación, sobre todo no tanto en las declaraciones que pueden ser las cabezas de los periódicos, sino realmente explorar qué es lo que está de fondo. Hay muchos documentos que podríamos nosotros consultar. Y los debates, repito, sí es una forma de involucrarnos, de hacernos sentir cómo reaccionan ante determinados estímulos, pero muchas veces por esta misma forma vertiginosa de los debates no podemos profundizar del todo. Además, no todo el electorado está siguiendo los debates. Se ha llegado a una cifra de 13 millones de los que están viendo, si bien nos va los debates, sobre todo los presidenciales, pero también nos hace falta involucrarnos, conocer a nuestros candidatos, ver cuáles son sus plataformas y quizás sí tener incluso ciertas herramientas para tener mayor acceso a quiénes son, por ejemplo, los alcaldes de determinada delegación, bueno, de determinada alcaldía, y ver cuáles son sus propuestas, porque hay que estar armando el rompecabezas y eso a veces al ciudadano se le complica porque también tiene otras cosas que hacer, aunque hay que involucrarse más. Sin duda alguna, doctor, y en referencia a ello y a los medios digitales que usted mencionaba hace unos segundos, bueno, ¿funcionan estos también como plataforma para mensajes, para información que sea fidedigna, que sea válida, que sea confiable, con la cual nosotros los ciudadanos podamos emitir un voto libre e informado? Por supuesto que es una forma de acercarse, pero hay que ser muy críticos también con la información que nos llega por parte de las distintas plataformas. Todo el caso que se vivió en las elecciones pasadas en los Estados Unidos o que sucedió en el Brexit, que hasta el propio fundador de Facebook tuvo que pedir disculpas, que bueno, habría que ver si disculpas son suficientes para ver cómo se cambió el destino de la humanidad, ¿no? A través de la propagación de noticias falsas. Es muy fácil caer en estos discursos que no son del todo sustentados. Siempre hay que corroborar fuentes, ¿no? Si antes se decía que uno tenía que leer 5 periódicos al día cuando uno se formaba como periodista,
pues siempre es necesario tener un contraste de estas distintas fuentes, y por eso es muy interesante, por ejemplo, plataformas como Verificado, ¿no? que empezó tras los sucesos de los sismos del año pasado, para corroborar la información. Es importante, por supuesto, tener al día las redes sociales, pero también hay que tomar en cuenta que son herramientas de mercado, ¿no? Entonces hay que ir midiendo un poquito, templando los ánimos e informándose todavía más en otros medios. Doctor, menciona usted la importancia de la participación ciudadana en el proceso electoral, pero una vez este proceso concluya después del 1 de julio, ¿qué se espera por parte de la población? Independientemente de los resultados que se tengan, el mensaje tiene que ser muy claro. Tenemos que regresar a trabajar el lunes, ¿no? Tenemos que seguir construyendo este país, tenemos que buscar la cohesión social. Es un elemento fundamental. Necesitamos volvernos a integrar como país, vincularnos no solamente ante sucesos desastrosos, ¿no? Y lamentables como los del terremoto del año pasado. Hay que ver que este país nos necesita a todos involucrados, con una capacitación política certera, ¿no? Y tomando en cuenta que esto empieza dentro de nuestras localidades, empieza dentro de las unidades condominales, empieza, por supuesto, dentro de nuestra familia, y empieza en todo el proceso ciudadano civil que tenemos, no solamente en el momento en que elegimos a nuestros representantes. Tenemos que ser ciudadanos los 365 días del año, las 24 horas del día. Y también sobre participación ciudadana, doctor, habrá nuevas figuras en la Ciudad de México. Tendremos ya no delegados, sino alcaldes, quienes a su vez tendrán concejales. También contaremos con un congreso local por primera vez. ¿Cómo fomenta esto la participación ciudadana en la capital del país? Hay que buscar canales de comunicación, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en nuestro sistema democrático nos hace delegar nuestra responsabilidad en otras personas. Es como se ha venido construyendo. Ahora tendríamos que pedirles más cuentas a nuestros gobernantes. Recuerden que hay un derecho humano que es la transparencia. Tienen que decirnos en qué se gasta nuestro dinero. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos que reconstruir la ciudad. Le pongo un ejemplo muy claro. Hay decisiones que por supuesto se toman de manera descendente y que nosotros podemos estar a favor o en contra, pero hay acciones que nosotros tenemos. Y es desde la simple limpieza de nuestras calles. ¿Sí? Eso no es culpa de nadie, es nuestra responsabilidad. Tenemos que volvernos corresponsables del gobierno. Podemos, por supuesto, tenemos el derecho a la libertad de expresión y podemos externarla dentro de los mejores canales posibles, pero es nuestra obligación, porque hablamos de derechos, pero hay que hablar de obligaciones. Y tenemos la obligación de actuar, de incidir en la política en cada uno de nuestros actos. Y doctor, díganos, ¿cuál es el reto, el principal de todos de la autoridad electoral en este proceso? Yo creo que uno de los grandes retos que tiene la autoridad electoral es precisamente hacer valer su papel como árbitro máximo. Es decir, que no tenga, que no se le pueda criticar su actuación en el proceso, que sea lo suficientemente limpio. Las acciones de los funcionarios del INE que están visitando casa por casa, reclutando a la ciudadanía para velar por el proceso electoral siendo representantes de casilla, eso nos habla de la necesidad de la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana tiene que ser avalada de la mejor manera posible a través de nuestras autoridades. Es decir, que se haga caso a lo que está decidiendo la gente, que el voto se respete. Es algo que se ha cuestionado en otros momentos democráticos del país, pero en esta elección no se puede dar el lujo, no nos podemos dar el lujo. Y lo fundamental es empezar nosotros, que hemos sido representantes de casilla, haciendo bien nuestro trabajo. Y los otros que no fueron funcionarios de casilla, yendo a votar y estar al pendiente de quiénes son los candidatos, estar al pendiente de cuáles son los resultados y darle el seguimiento por los distintos canales institucionales. Muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, muchísimas gracias, bienvenidos.